Amén. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos permite de vida, de gozar de sus misericordias, como dice su palabra, que son nuevas cada mañana. Gracias al Señor por haberse conectado cada uno de ustedes que está presente y por aquellos que van a escuchar después la clase. Amén. Vamos a orar, vamos a primeramente a darle gracias al Señor y a pedir su dirección. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, reconocemos tu grandeza, reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el único Dios verdadero, de que tú eres el Dios soberano, Señor, el todopoderoso, el gran yo soy. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos gozar de tu misericordia, que podemos, Señor, gozar de un nuevo día en el cual tú nos permites conocer más de ti, Señor, a través del estudio de tu palabra. Señor, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu en la vida de nuestro hermano Rodrigo, Señor. Háblanos, Señor, a través de él. La palabra bendita, esa palabra de vida, esa palabra de poder, de autoridad, esa palabra que liberta, que sana, esa palabra que da vida nueva, Señor, porque es tu palabra, esa palabra inspirada por el Espíritu Santo, Señor, que está a nuestro alcance. Prepara nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, por cada hermano que está conectado en esta mañana, te pido por aquellos que no lo han podido hacer, que tú seas bendiciendo nuestras vidas, Señor. Que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe al conocimiento de Cristo. Que la presencia de tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas, prepara nuestros corazones, que esta palabra bendita, Señor, produzca el fruto para el cual tú la has enviado en esta mañana. Señor, que nuestros oídos estén atentos para escuchar tu palabra y ser también hacedores de ella. Señor, bendice cada hogar, cada familia. Tú conoces la realidad, los problemas. Bendice a nuestro pastor Paya, a su esposa. Señor, levanta sus defensas. Y como él, a cada siervo tuyo, Señor, que está mejor pasando la prueba, que está enfermo, pedimos en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, sanidad, obra sanidad sobre su cuerpo, en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo que tú tienes el poder y la autoridad para hacerlo, Señor, que en ti está, Señor, la vida y la vida eterna. Padre, pedimos la dirección de tu Espíritu en esta nueva clase, en este nuevo día que tú nos das, en el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo Jesús estamos aquí en esta mañana. Amén y amén. 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 Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por una mañana que podemos compartir a través de estos medios. Ya no tenemos mucha excusa para no participar de la escuela dominical, ¿eh? Porque no tenemos que salir. Ya nos levantamos y podemos conectarnos. También es una bendición, hermano. A pesar de la pandemia, agradezca al Señor que podemos hacerlo. Ya hay muchos hermanos que no se podían conectar antes y ahora lo pueden hacer. Ya gracias a esto, a este nuevo sistema que estamos teniendo. Ya, obviamente no es lo mismo que estar presenciales, ya yo creo que todos deseamos y anhelamos poder vernos y estar juntos. Y esperemos en el Señor que esto pase. Amén. Vamos a hacer un pequeño resumen ya de lo que hemos estado viendo. Ya vuelvo y siempre lo recalco, estamos estudiando los evangelios sinópticos. Ya para algún hermano, alguna persona que esté viendo primera vez esta clase o este video, ya estamos aprendiendo sobre los evangelios sinópticos. Ya ahí hablamos, recuerda que eran los Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ya? Estos son los tres evangelios sinópticos que si se ponen en paralelo los tres, ¿verdad? Los podemos ir estudiando porque aparecen en estos tres evangelios la mayoría de las cosas. Algunas no, algunas aparecen en algunos evangelios. ¿Ya? Y eso las vamos estudiando en paralelo. ¿Ya? En la semana pasada alcanzamos a ver en el capítulo 17, ya hemos estado viendo cuando el Señor se transfiguró ya, a sus discípulos. ¿Ya recuerdan cuáles eran los tres discípulos que el Señor, los tres apóstoles, que el Señor se llevó ahí en el monte? ¿Se recuerda cuál eran? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sí? Y Juan. ¿Ya? ¿Y quién se le apareció ahí a los tres en el monte de la transfiguración? Estamos haciendo un poquito de repaso de lo que ya vimos. ¿Ya? Si quiere ahora su micrófono, no me responda. Elías y Moisés. Moisés, ¿ya? ¿Qué representaban ellos dos? ¿Qué representaba Moisés? La ley. Ya recuerden, Moisés representa la ley y Elías representaba los profetas. ¿Ya? Los profetas. ¿Ya? Entonces, importante, aparecieron
ellos dos ahí en la transfiguración, ya estaba Pedro, recuerden, Pedro, Juan y Jacobo, ya se dice que el monte era el monte Hebrón, ya que estaba muy cerquita ahí de Cesarea de Filipo, donde habían estado, ya, y también aprendimos un poco, y nos dice también la Escritura, que el Señor subió a orar a ese monte, ya recuerden, el Señor, antes de esto, ¿verdad? Pedro había declarado que Jesucristo era el Mesías, ya, dice que el Amén. Padre le declaró esto, pero en un momento más adelante, después el Señor le empieza a anunciar que él debía morir, y iba a ser entregado. Y ahí Pedro le dijo, de ninguna manera esto te acontezca. Entonces el Señor también necesitaba obtener consuelo, fortaleza, y ahí se retiró, como siempre lo hacía, Jesús siempre se retiraba a orar. Ya recuérdense, en el último momento que también lo conversamos, antes de ir a la cruz, ya él también fue al huerto de Getsemaní a orar. ¿Ya? Y también recibió consuelo de parte de su padre, ya para realizar este sacrificio que él iba a hacer por nosotros, que le costó obviamente, ya fue un sufrimiento grande, cargar también los pecados de la humanidad y todo lo que le hicieron. Y entonces el Señor subió a este monte con estos discípulos a fortalecerse en oración. Ya fue fortalecido, ¿de qué manera dijimos? Cuando escuchó la voz del Padre. Ya Elías también con Moisés le estaban hablando desde el principio de la escritura cómo él era o la obra que él venía a hacer. Al recordarle eso también a Jesucristo, y ahí también el Señor tomó aliento. Los discípulos también fueron fortalecidos. ¿Ya? Cuando vieron esta transfiguración, como el Señor se llenó de su gloria, también fueron fortalecidos. Y también fueron fortalecidos al saber que después de la muerte ya viene la gloria con el Señor. ¿Ya? Estos cuerpos van a Amén. ser transformados, y también ellos tomaron aliento. Lo que me llama la atención ya es que el Señor, y lo vamos a ver también un poquito más adelante, que el Señor empieza a anunciar ya muchas veces que Él iba a morir, que iba a ser, ¿verdad? Crucificado, ya que iba a ser vendido, que iba a ser entregado, y los discípulos no se dieron cuenta, siempre, nunca lo quisieron creer de alguna cierta manera. Y me llama la atención que los fariseos sí lo hicieron, porque cuando murió el Señor Jesucristo, fueron y dijeron, oye, ¿saben qué? El Señor va a resucitar en 3 días. Así que necesitamos que pongan una guardia para que los cuide, para que cuide el sepulcro. No vaya a ser cosa que vengan sus discípulos y se lo lleven el cuerpo. Entonces imagínense cómo los fariseos sí habían puesto atención a las enseñanzas de Jesucristo. Y estaban con Sí. los oídos bien abiertos y los ojos también ahí bien abiertos para saber qué cosa iba a pasar. Ellos sí lo creyeron, y por eso mandaron una guardia a cuidar el sepulcro. Entonces me parece bastante llamativo, y que los discípulos ya no, en realidad no querían saber nada de que el Señor había muerto. Después también vimos que cuando bajaron de este monte, ya del monte Hebrón, como dijimos, salió un padre desesperado que tenía un hijo endemoniado, y le pidió al Señor Jesucristo, y había un gran alboroto, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque los discípulos habían tratado de sacar el demonio de este joven y no habían podido. Entonces el Señor Jesucristo viene, hace la obra, liberta a este joven, habla con el Padre también, si tiene fe, le dice todo es posible, le dice, si tú tienes fe, todo es posible, porque el Padre le había preguntado al Señor Jesucristo como que si él podía, ¿verdad?, sacar este demonio. El Señor Jesucristo le pregunta, ¿cómo que si puedo? Le dice. Por supuesto que el Señor podía. Entonces este hombre dice, aumenta mi fe. Y a través también de esa fe que el Señor aumentó, ya pues el Señor hizo este milagro. ¿Ya? Debemos recordar, y también vimos 3 lecciones a raíz de este evento que sucedió ahí. Ya debemos recordar que las fuerzas que el Señor nos ha dado deben ir renovándose. Debemos ir buscando cada día del Señor, no nos quedemos con, por decirlo de alguna manera, con glorias pasadas. ¿Ya? Porque a veces pensamos y nos empezamos a recordar, sí, yo me acuerdo que el Señor me usaba en su obra, yo oraba por los enfermos y estos eran sanados, y nos vamos quedando con eso y vamos dejando de buscar al Señor. Debemos ir renovando, hermanos, cada día nuestras fuerzas en el Señor, buscando en su palabra, en oración. ¿Ya? Y también dijimos, ya otra lección que sacamos de este evento, era que ni el conocimiento que podemos tener del Señor, ni el deseo que podemos poner en oración o en hacer algo para el Señor, ¿verdad?, van a reemplazar nuestra fe. Siempre, hermanos, siempre. Todo lo que hacemos es por la fe que nos da el Señor. ¿Ya? Y recuerden, ¿es fe en qué? Fe en Jesucristo. Ya no es fe Amén. en nosotros.
Ya nosotros no tenemos poder como seres humanos, el poder lo tiene el Señor. Ya solamente que nosotros descansamos en el Señor. También dijimos que esta fe que el Señor nos da es un don inmerecido, es un regalo. Es un regalo que el Señor nos da. Entonces, cuando a veces tratamos de ganarnos de alguna cierta manera el favor del Señor, o tratamos de hacer cosas porque nos proponemos y decimos, ya, yo voy a orar 3 horas al día, voy a leer la Biblia 2 horas, ¿para qué? Para yo poder tener poder para hacer cosas. Y la verdad de las cosas es que no es así. Este poder viene del Señor. Te debemos buscar del rostro del Señor. Obviamente que sí. Pero lo que el Señor nos da es un regalo inmerecido. Ya nosotros no lo ganamos, no porque hacemos más obras o menos obras, el Señor nos va a usar. ¿Y por qué dijimos esto también la semana pasada? Porque si usted ve a alguien ya que necesita oración, vaya llore por esa persona. Ya vaya llore, no espere, no diga, no, es que todavía no estoy preparado. Me falta mucho todavía. No sé si yo creo que todos lo hemos escuchado. No, es que yo estoy recién, llevo un año nomás en la iglesia y no, necesito, búsquele al pastor para que ore. Y la verdad de las cosas es que eso no es así, hermanos. Usted entregó su vida a Cristo, usted es un hijo de Dios, el Señor le ha dado autoridad. Autoridad para echar fuera demonios, autoridad para orar por los enfermos y sean sanados, autoridad para llevar una palabra de consuelo. ¿Por qué? Porque esa autoridad la da ¿quién? Jesucristo. Jesucristo, no la ganamos, ¿ya? Cuando recién se convirtió. Y después en el caminar cristiano uno va estudiando. Lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Nos estamos preparando, porque van a llegar momentos en que vamos a necesitar dar una palabra. ¿Y de dónde el Señor nos recuerda? En nuestras mentes, a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo nos recuerda la palabra que tenemos que dar? Es la misma palabra que ya hemos leído. Ya hemos leído. Jesucristo, ¿se acuerdan que le dijo a sus discípulos? Cuando venga el Espíritu Santo, Él os recordará todas las cosas que yo he dicho. Entonces es importante, por eso estudiamos esta palabra. ¿Ya? Y ahora, bueno, también hablamos un poquito de cómo aumentamos nuestra fe, orando al Señor, leyendo su palabra, ¿ya? Ayunando también, que es parte de la comunión que tenemos con el Señor cuando apartamos un tiempo para Él. Y ahora ya vamos a entrar al capítulo 18. ¿Ya? A mí me gusta cuando voy leyendo porque voy avanzando y ya nos quedan poquitos capítulos para terminar Mateo. Ya vamos en el 18 y tiene 28 capítulos este libro. Ya vamos a ver cómo el Señor, ya, Él sigue anunciando ya que Él iba a morir. ¿Ya? Hermana Jimena, por favor, si puede usted leer ahí. Amén. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Amén. Amén. Todavía nos faltaba un poquito el capítulo 17, me estaba adelantando yo. ¿Ya? Aquí habla el Señor cuando estaba ya el Señor volvió a anunciar su muerte. Esta es la cuarta vez, hermanos, ya hasta el capítulo 17 de Mateo, en que el Señor predice ya su muerte. ¿Ya? Y cada vez que el Señor ha hablado de esto, va agregándole un poquito más detalles ¿ya? a esto que el Señor está anunciando, ¿verdad? Dice que añade también que va a ser por una traición. Vamos a estudiar también y vamos a leer un poquito algunos textos ahí. Vamos a leerlos todos de corrido. Ya hermana Evelyn, mi hermana Liliana, después mi hermana Natalia y después mi hermana Karen. ¿Amén? Amén. Ya hermana Evelyn. 12:40. 12:40. 12:40. Sí. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Esa es la primera vez que anuncia. Después vuelve a anunciar su muerte y ahí habla de su resurrección de una manera ya más clara y más persistente. Mateo 16:21. Hermana Liliana. Amén. Tiene que activar su audio, hermana Liliana. Si lo había activado parece, pero se lo desactivé yo mismo. Ahí sí. Desde entonces Jesús declaró a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y aparecer muchos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas,
y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Ahí está hablando. Va a ser muerto y resucitado al tercer día. Mateo 17:12. Hermana Natalia. Más os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Amén. Hermana Karen. Mateo 17, 22, 23. Perdón. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Amén. Amén. Se dan cuenta cómo ya el Señor, y más adelante el Señor sigue anunciando, y como se llama, y como les decía al principio, me sorprende un poquito ya que los discípulos, de todas las veces, y yo me imagino que el Señor se le anunció muchas más veces que no está en los evangelios. Ya hay un apóstol ahí que habla de que si se hubiesen escrito todas las cosas que el Señor hizo, no cabrían en ningún, faltaría papel para escribirlo. Entonces me imagino que varias veces el Señor se lo anunció a sus apóstoles, a sus discípulos, y no querían entender, ya no querían darse cuenta de que realmente esto tenía que pasar, que era necesario que pasara. ¿Ya? Y vuelvo a tocar el tema de los fariseos, ¿eh? Ellos sabían todo. ¿Recuerdan cuando estudiamos cuando el Señor Jesús nació? Y Herodes quería saber dónde iban a nacer. ¿A quién les preguntó? A los fariseos, a los principales de la sinagoga. Les fue a preguntar dónde iba de nacer. Y ellos sabían, en Belén, dijeron, al tiro, no dudaron. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Y por qué lo comento también? Porque nos damos cuenta que el Señor Jesucristo cómo trataba a los fariseos, duramente, porque ellos sabiendo la verdad, la ocultaban con engaños y mentiras. Y ahí también después supieron y entendieron esta palabra del Señor, que iba a morir y en 3 días iba a resucitar. Y por eso mandaron ahí a poner una piedra grande, a cuidar con unos guardias, ya según ellos, para que los discípulos no robaran el cuerpo, sabiendo que el Señor ya había dicho que iba a resucitar. Interesante, ¿ya? Vamos a entrar al pago de los impuestos, ya ahí en Mateo 17, versículo 24 al 27, hermana Nancy, usted por favor, ¿lo puede leer para...? Amén. Amén. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Amén. Estamos hablando aquí del impuesto que se debía pagar al templo. Ya no es el impuesto que se pagaba al imperio romano, sino que era al impuesto del templo. Ya vamos a ver algunas consideraciones de estos pasajes que acabamos de leer. Ya, ¿cuál es el contexto histórico? Ya vamos a entender, para que podamos entender por qué se estaba cobrando este impuesto. Ya la idea bíblica, y siempre ha estado esto en la Biblia, ya de pagar estos impuestos se originó desde los días de Moisés, imagínense. Ya se pagaban impuestos ahí. ¿Y cuándo se hacía esto? Cuando se censaba al pueblo. Éxodo, hermana Andrea, por favor, capítulo 30, del 11 al 16. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras.
La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Amén. ¿Se dan cuenta? Cuando se hacía un censo en el pueblo, todo hombre que era censado mayor de 20 años debía pagar este medio ciclo de plata. ¿Y para qué era usado? Para la mantención del tabernáculo. Ya, para todos los gastos que, acuérdense que el tabernáculo ahí tenía algunos gastos que tenían que ellos realizar los sacerdotes. Entonces, con este dinero que cuando se censaba el pueblo, ¿iba para qué? Iba para este tipo de gastos. Entonces, es el contexto un poquito histórico de esto. También se ayudó este dinero que se recolectaba para construir el tabernáculo. Ahí vamos a leer en Éxodo, capítulo 38, hermana Jimena. Amén. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 siglos, según el siglo del santuario. Medio siglo por cabeza, según el siglo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Amén. Ahí está, ¿ves? ¿Se da cuenta? En ese tiempo era medio ciclo de plata, ya después llevado a la moneda que se estaba usando ahí, ¿verdad? Hasta ahí está hablando de las dracmas. Ya más adelante también se estableció otro impuesto. Ya recuérdense que el pueblo fue tomado cautivo, y después cuando ellos ya empezaron a retornar, empezaron a volver a construir el templo, a levantar las paredes, y entonces ahí también se hizo otro impuesto. ¿Ya? Esto lo vemos en Nehemías, capítulo 10, versículos 32 y 33, hermana Evelyn Salazar, por Amén. favor. Amén. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con una tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Partió con Moisés. Cuando se censaba el pueblo, tenían que dar este medio ciclo. Pero ya con Nehemías dice que se propusieron en su corazón cada año dar este impuesto. Cada año. Entonces, por eso los sacerdotes del templo, que estaban en el templo ahí, cobraban cada año a los hijos, ¿verdad? Los israelitas cobraban este impuesto. Ya cobraban este impuesto. De aquí ya empezamos a ver qué le dijo el Señor. ¿Ya? Vuelvo a repetir, en ese tiempo, en los días de Jesús, ya era de 2 dracmas por persona. Ya era un impuesto bastante alto. ¿Eh? Podríamos pensar que no, pero sí era bastante alto. Eran 2 días de trabajo de una persona en ese entonces. Ya yo traté de calcular un poquito en el día de hoy cuánto gana una persona, obrero que hace algún trabajito. Yo creo que son entre 12.000 y 20.000 pesos diarios le pagan, ¿ya? Por hacer algún pololito, alguna peguita del día. Entonces podríamos pensar que estamos hablando casi de 30.000 pesos, ya que cobraban en ese entonces de impuestos. ¿Alguien puede leer Lucas, perdón, mi hermana Liliana? Lucas 10:35. Ahora, otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. Y le dijo, cuídale, y todo lo que gaste, de más yo te los pagaré cuando regreses. Amén. Imagínense esos 2 denarios, ya equivalían a un día de trabajo. O sea, un denario era el día de trabajo de un obrero. ¿Por qué hablo de denario? Porque después vamos a ver lo que el Señor pagó. Y ahí lo que leyó nuestra hermana Liliana, estaba hablando del relato del buen samaritano. ¿Se acuerdan cuando el Señor contó esa
esa historia, el buen samaritano, y ahí dice que después lo tomó este buen samaritano, lo fue a dejar, por decirlo de alguna manera, a un hotel, y pagó 2 denarios para que lo mantuviesen al hombre. Y si faltaba algo, dijo, después yo lo pago. Entonces nos podemos dar cuenta que era una suma bastante alta. No era una suma baja. Pero nos vamos a darnos cuenta que el Señor nos hizo problema con eso, ¿ya? Y los motivos por qué el Señor no lo hizo. Ahí yo busqué en el internet, ¿ya? En las moneditas que están a la mano derecha de ustedes, sí, están viendo, ahí está el estartero, ¿ya? Que le dio la hermana, y ahí hablaba del estartero, lo que dio la hermana Jimena y la hermana Nancy. Y ahí las monitas que están al lado son didracmas, que corresponden a 2 dracmas. ¿Ya? Ahí para que se las dejé. Tengo otro PDF que salen todas las monedas que usaban en esa época. Así que si alguien las quiere, también se lo puedo mandar. Ya las monedas que se usaron, en los tiempos que se usaban. ¿Ya? Y como ya les digo de nuevo, el denario equivalía a la paga de un obrero por una jornada completa de trabajo. Entonces eso es lo que estaban cobrando al Señor Jesucristo. Vamos a estudiar 2 lecciones relacionadas, ¿verdad?, con este impuesto que le estaban cobrando al Señor. Ya, lo primero, el Señor Jesucristo renunció a todos sus derechos. A todos sus derechos. Es por ser el hijo del rey, ya, o sea, el hijo del dueño del templo, que era Dios, y que era él mismo, ya, él no puso problema y los pagó. Renunció a ese derecho de hijo heredero o de dueño de todas las cosas para no hacer de tropiezo para los demás. Eso hizo el Señor Jesucristo. Vamos a ver este principio. ¿Ya? Pedro aseguró, ya que el Señor sí pagaba este impuesto. Mateo 17, 25 al 26, hermana Natalia. Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, Pedro respondió, de los extraños. Jesús dijo, luego los hijos están exentos. Amén. ¿Se dan cuenta? Porque claro, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, enviado por su Padre, ya no debería pagar impuestos, ya, porque era el hijo del rey. Ya, pero él siendo hijo de Dios no debía por qué haberlo pagado. Ya, pero vamos a ver por qué lo hizo. Dice que lo hizo para no ofenderlos. Él dijo, no, hay que pagarlo para que no ofendamos a estas personas que vienen a cobrar. Ya Jesús consideró, ya, a su relación con las personas más importante que sus derechos personales, sabiendo, imagínense, el Señor Jesucristo sabiendo la clase de personas que eran los sacerdotes, que ministraban en el templo, a pesar de todo, ya sabiendo que también tenían negocios ahí medio fraudulentos. Ya recuerden que cuando en la fiesta los judíos iban a hacer sus sacrificios una vez al año, ya estos sacerdotes vendían los corderos, y los vendían a unos precios altos. Entonces imagínense, tenían un negocio así, todo. El Señor Jesucristo dijo, para no ofender a ellos, voy a pagar este impuesto. ¿Ya? Y así también el Señor enseña a no ser de tropiezo para otros. ¿Ya? Porque muchas veces estos temas, no solamente del dinero, temas triviales de las relaciones entre otros hermanos, ya nos hacen que tropecemos. Ya ofendemos al hermano y eso también produce tropiezo en el hermano. Ya el apóstol Pablo también nos exhorta sobre esto. Ya no ser de tropiezo para los hermanos, sobre todo los que son más débiles. Ya debemos tener cuidado con eso. Vamos a leer algunos versículos y de ahí se los voy a ir comentando. 1 Corintios capítulo 8, del 9 al 13, hermana Karen. Amén. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y porque el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida la es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás,
para no poner tropiezo a mi hermano. Amén. Amén. Ya, abajo dice, que no se ve la parte de abajo, dice el apóstol Pablo se dio algunos de sus derechos para no servir de tropiezo para los débiles. Ya no sé por qué no aparece ahí cuando le presento yo la... Tendría que subir un poquito el... A ver, déjenme ver si lo puedo arreglar. Que me dice la hermana Jimena que no se veía la parte de abajo. A ver. Voy a subir un poquito esto. A ver si se ve ahora. Veamos ahora. Avísenme. Y ahí no sé si se ve la parte de abajo, hermana Jimena. Espero que sí. ¿Y ahí alcanza a aparecer? Ahí sí. Ahí sí, sí. Voy a tener que subir un poquito las presentaciones porque no se estaba viendo. Amén. Aquí está hablando el apóstol Pablo, porque recuerden en esos tiempos, ya obviamente que los discípulos, o sea, los judíos tenían prohibido comer algo que era sacrificado a los ídolos. Pero ya el apóstol Pablo había empezado a enseñar que había libertad en el Señor. El apóstol Pablo decía, si usted va, porque todo lo que se vendía en las carnicerías en ese tiempo, la mayoría de las cosas eran sacrificadas a los ídolos. La mayoría de las cosas. Entonces, ¿qué decía el apóstol Pablo? Si usted va a comprar algo, más adelante lo va a decir, compre sin preguntar nada. No esté preguntando de dónde salió esta carne, no. Coma tranquilamente, porque dice que el ídolo no es nada. El ídolo no es nada, usted coma tranquilo, pida la bendición al Señor y no se preocupe de dónde viene lo que está comiendo. ¿Ya? Eso es importante. Pero que después nos dice que si un hermano tiene, ¿verdad? Que es más débil hablando del carácter, ¿ya? Y quizá él se siente que está pecando por comer eso, nosotros que estamos viendo esa situación, no comamos. ¿Por qué? Por amor al hermano. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo. O sea, nosotros negar nuestros derechos, de alguna cierta manera, por decirlo, los derechos que tenemos, ¿verdad? De la libertad que nos da el Señor, debemos dejarlo un poquito de lado por amor al hermano, para que el hermano no tropiece. ¿Ya? Hay algunos hermanos que comen prietas, por ejemplo. Yo personalmente creo que no se debe comer prietas, porque habla ahí en Hechos 15, ¿verdad? Que no hay que comer carne, es sangre. ¿Ya? Sí. Pero está cocinada, me dicen algunos, bueno, ya hay libertad, yo tampoco me preocupo si veo a alguien comer prieta, tampoco me da nada, no digo que el hermano está en pecado, lo dejo nomás, y cada uno tiene la conciencia y el Señor redarguye nuestras conciencias para saber lo que está bueno, o lo que es bueno y lo que es malo. Yo les voy a leer 1 Corintios, capítulo 10, si usted quiere seguir leyendo ahí la lectura, voy a leer del 23 al 33. Miren lo que dice, hablando también de lo mismo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sí, pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? No ponía sus beneficios, su libertad que tenía en el Señor, por sobre el hermano que quizás no la tenía en ese momento. Vamos a leer otros versículos que nos hablan de lo mismo. Romanos 14, 21, hermano Nancy. Bueno,
es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Amén. Amén. Romanos 15, del 1 al 3, hermana Andrea. Amén. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Amén. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo habló harto de este tema? De que no tenemos que estar, bueno, yo me tocó, gracias a Dios, predicar el bien y también hablé de lo mismo un poquito, del juzgar, del murmurar del hermano, ¿verdad? A veces nos invitan a una casa y el hermano tiene sus copitas de vino y está tomando un poquito de vino, ¿sí? No lo juzga el hermano, si él tiene libertad de hacerlo, ya, y el Señor a él, su libertad que el Señor le ha dado, no le amonesta, ya, usted tampoco lo haga. Deje que el hermano tenga su libertad en el Señor. Yo siempre le digo, deje el hermano, sí. Ahora, y hay que también dejarlo en claro, hay cosas que son pecados. Y ya, no estamos hablando de lo que nos puede hacer perder nuestra salvación. Estamos hablando de cosas que son triviales o cosas de comida, de vestido, ¿ya? Estamos hablando de ese tipo de cosas. No estamos hablando de cosas que tengan énfasis o que nos lleven, ya doctrinalmente hablando, del tema de la salvación. ¿Ya queda claro ese tema, no es cierto? No estamos hablando de ese tipo de cosas. Ya no estamos hablando de estos pecados que sabemos que son pecados. Ahí nosotros tenemos que hablar con el hermano y plantearlo a la luz de las escrituras, que lo que está haciendo no está bien. Todos tenemos, yo creo que nuestras opiniones. Yo con el tema del vino, por ejemplo, la escritura dice, no daos mucho al vino. Proverbios dice, vamos, un poquito más extremo, por decirlo de alguna manera, dice, no miréis el vino cuando rojea. ¿Ya? Dice, cuando está, ya está fermentado. O sea, si está hablando de que uno no lo tiene que ni mirar, yo creo que con mayor razón no hay que tomarlo. ¿Ya? Pero también yo lo dejo ahí, tampoco rasgo mis vestiduras cuando veo a un hermano que se está tomando una copita. Algunos dicen, bueno, de salud el doctor me dijo que tomara un cortito todos los días en el almuerzo, ¿ya? Pero por eso le digo, pero si usted invita a un hermano a su casa y usted sabe que el hermano piensa que tomar vino, aunque sea una copita, es pecado, por amor al hermano, no lo haga. Invita al hermano, póngale bebida, no diga, no, pero es que esta es mi casa, yo tengo libertad, yo aquí hago lo que... No, por amor al hermano, dice el Señor, ¿verdad? Y también al apóstol Pablo, no lo tome. Ya déjalo guardado ahí en su mueblecito y después tome solito cuando el hermano no esté. ¿Por qué? Porque va a hacer tropezar al hermano. Porque cada vez que el hermano a usted lo vea, va a decir, la hermana Evelyn está en pecado, porque ella toma en la casa. Por decir un ejemplo, ya no digo que la hermana tome. ¿Ya se da cuenta? Entonces, para que quede claro, por amor al hermano, no lo haga. Yo también he escuchado muchas veces que se ha dicho, oigan, no tomen Coca-Cola, o no compren tal o cual marca de ropa porque el dueño ya hizo un pacto con el diablo para que le fuera bien. Entonces, no, el apóstol Pablo dice, tengan libertad, no pregunten de dónde vienen las cosas. Ahora, si usted sabe de dónde vienen y no lo quiere hacer, no lo haga, no lo haga. ¿Ya quedó claro ese tema, no es cierto? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? ¿No? Está. No, nadie me levantó la manito, ¿no? Estamos claros. Hermana Jimena me levantó el dedo, muy bien, eso es bueno. Nosotros debemos considerar, bueno, primero que el principio, lo que dice el Señor, es que por amor al hermano, a nuestro hermano que está a nuestro lado, debemos evitar a lo mejor hacer algunas cosas, amén. Cuán importante es pedir la bendición sobre lo que comemos, que también ahí la palabra dice que debemos hacerlo, amén, bendecir lo que estamos comiendo, lo que el Señor nos está dando, amén. Y frente a esto del vino, yo aquí soy un poquito más, no sé, más drástico, el ver la realidad de nuestro Chile. Nuestro Chile es un país de los primeros en alcoholismo. Ver la realidad de que este alcoholismo está dentro de nuestros adolescentes, 12, 15 años, hay un alto índice de alcoholismo.
ver también de que nosotros tenemos un testimonio de un hermano, que es nuestro hermano Héctor, que ya falleció. Este hermano incluso no podía ni siquiera comer un gajito de uva, porque eso lo hacía caer al hermano. Entonces, ver que hay testimonios de hermanos que han salido de este vicio, cuando esto pasa a ser un vicio, amén, pasan a ser esclavos del vino, amén. Entonces, con mayor razón debemos considerar todo esto y tener cuidado, amén, de no, como decía nuestro hermano Rodrigo, de considerar a nuestro hermano, de considerar y ver también su testimonio, de dónde el Señor lo sacó. Y si es de algo así como en el caso de nuestro hermano Héctor, que, bueno, si alguno lo conoció, el hermano sufrió durante muchos años frente a este vicio que lo tenía atrapado a él. Entonces vemos que hay una situación en nuestra realidad de país que debemos, por lo cual también debemos orar. Sabemos que el Señor es el que puede liberar, amén, y transformar la vida, y estamos convencidos de eso porque el Señor lo ha transformado en nuestra vida y cada día está trabajando en nuestras vidas, amén. Así que, bueno, aquí el Señor habla de este amor al prójimo, de amar a nuestro hermano, de dejar de lado a lo mejor algo que a lo mejor para nosotros no es pecado, pero sí puede ser tropiezo para el hermano que está a nuestro lado. Amén. Amén. Sí, sí, sí. Yo también, bueno, yo opino también como mi hermana Jimena en el sentido de que un cristiano no debiera tomar vino, no debiera tomar nada que está fermentado. Esa también es mi opinión, ¿eh? Ojo con eso. Pero tampoco me escandalizo, ya no me escandalizo si alguien, un hermano lo veo tomar una copita. Ahora, si lo veo que se está embriagando, ahí está la cosa un poco más, ahí es otro tema, ya cuando lo veo que está medio contento de más, yo digo que no tiene control, pues, ¿verdad? Está siendo esclavo de algo que él no puede controlar. Lo mismo para el hermano que fuma. Ya también digo lo mismo. Ya, claro, porque algunos dicen está destruyendo el templo del Espíritu Santo con el humo. Sí, Señor. Ya, pero también nos podemos poner bien finitos en el sentido de la comida. Estamos comiendo de más, estamos comiendo de glotonería. También estamos destruyendo el templo, ¿verdad? Entonces debemos ser cuidadosos, considerando al hermano como a nosotros mismos. Ese es el principio más importante. Considera al hermano como a usted mismo. Siempre con amor, siempre. Si usted cuando usted pone el amor delante, tenga por seguro que el Señor le va a ayudar. ¿Ya? Ore por el hermano, que el Señor le muestre, ¿verdad? Que lo que está haciendo está destruyendo su cuerpo. Quizás no se va a ir al infierno por fumar, no se va a ir al infierno por tomarse unas copas, pero sí está haciendo primero un mal testimonio. ¿Ya? Porque la gente dice, oye, pero si tú eres cristiano, pues si tú los te vi tomando, te vi fumando, ¿cómo eres cristiano? ¿Verdad que nos tachan al tiro? Entonces, Sí, cuidado con nuestro testimonio y cuidado con hacer tropezar al hermano. Ese es el principio, ya que el Señor quiso enseñar cuándo pagó el impuesto sin que él tuviese que pagarlo, ya como hijo del rey. Ya recuerde, cuando les pongo esas fotitos ahí de se recuerde, nunca olvidar, ya para que lo tengamos siempre presente. Ceder nuestros derechos, hermanos, ya para no ofender a otros, es un gran principio, ya que lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor nos ayude a poder llevarlo a la práctica, ya porque con todo esto que se ve hoy en día y a veces, ¿verdad? El orgullo también nos lleva a decir, no, pero si yo hago lo que quiero con mi vida, ya también es importante, ya tener humildad para poder seguir este principio. ¿Cuál es la promesa también que el Señor nos hace a través de esta enseñanza? Ya que Él va a proveer, ¿para quién? Para los que le honran. Mateo 17, 27, hermana Jimena. Amén. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Ahí está el estatero que correspondía a la drama que estaba pidiendo ya, el cobrador de impuestos. Es interesante que Mateo, ya ¿se recuerdan cómo llamó el Señor a Mateo? Que era un cobrador de impuestos. Es el único que habla sobre este evento que sucedió acá del cobro de los impuestos. ¿Ya? Yo me imagino que fue porque como él era cobrador de impuestos, le pareció interesante también dejarlo aquí escrito en su evangelio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer principio, verdad? Y el segundo principio, perdón, es la promesa que viene
en relación a esto. Ya primero, y si uno trata de considerar y pensar en este milagro, ya de cómo el apóstol Pedro fue a pescar, sacó un pez, y eso, ¿verdad? Le sacó de ahí esta moneda, ya que correspondía a 4 dracmas. El estatero valían 4 dracmas. Por eso con el estatero ya cubría los dos impuestos. ¿Ya? Es un gran milagro que el Señor hizo. Ya que viniese un pez con esta moneda, es bastante significativo. ¿Ya? Entonces el Señor, ¿verdad? Y la enseñanza es que el Señor provee cuando usted le honra. Y si podemos poner un ejemplo un poquito más conocido hoy en día, si no sé, pues si alguien tiene un negocio, ¿ya? Y cuando no era cristiano vendía de todo, incluido, por ejemplo, el vino que hace tanto daño a la familia y destruye familia entera, y era a lo mejor lo que más vendía en el negocio era el vino, cerveza, vino, pisco, licor, todo eso, y cuando entrega su vida a Cristo, ¿verdad? Por amor al prójimo, deja de vender eso. Pero a lo mejor estará pensando en el fondo, bueno, aquí nos vamos a la quiebra, porque era nuestro mayor ingreso esta venta de licor. ¿Ya? Pero tiene que confiar en el Señor, y el Señor lo va a honrar. ¿Ya? Yo escuché un testimonio hace un tiempo atrás que un hermano también pues, tenía una botillería. Dice que al final tuvo que botar todo el vino, ni siquiera lo vendió, porque alguien podría decir, lo voy a vender para recuperar por último lo que invertí. No, botó todo, dice. Él dijo que botó todo. Pero el Señor lo honró. El Señor lo honró y después el negocio surgió sin necesidad de vender licor. Entonces el Señor nos va a proveer. Ya no necesitamos hacer cosas fraudulentas para que fructifiquemos. El Señor lo va a hacer porque el Señor es fiel a su palabra. ¿Ya? Y como lo dice ahí en Mateo 6:33, debemos ¿qué cosa hacer? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las otras cosas el Señor las va a añadir. Hermana Evelyn, Mateo 6:33. Active su micrófono. Amén. No, porque estaba con el micrófono silenciado. Mateo capítulo 6:33. Ya dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Añadidas, amén. ¿Se dan cuenta? Siempre poner al Señor en primer lugar, ya sobre todas estas cosas. Y todo lo demás el Señor lo va a añadir. Interesante que de todos los milagros, ya de todos los milagros que el Señor hizo, solo este milagro, el de la monedita que sacó, ¿verdad? Ahí del pez, y la maldición que el Señor le echó a la higuera estéril, ya no tuvieron ningún propósito de ministrar para las necesidades de otras personas. ¿Se dan cuenta? No tuvieron ese milagro ya para poder, ¿verdad? Ministrar o dar algún beneficio a otras personas. Son los únicos 2 milagros en las escrituras que aparece, que no ministraba a otras personas, a la necesidad de otras personas. Y también, bueno, esto nos lleva a conocer a este gran Dios que tenemos, ya este Jehová Jireh que habla el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el Señor es nuestro proveedor. Importante, amén. El Señor, recuerde, nunca olvide eso, el Señor es nuestro proveedor. Ya, yo ahí le voy a dejar esa tablita, ya con varios pasajes de las Escrituras, ya donde el Señor es el proveedor. Ya, el que me gusta más a mí de todo esto, bueno, hay todos, pero en Génesis 22, ya recuerden ese episodio cuando Abraham va con Isaac, su hijo, que el Señor le dice que tiene que ir a tal lado a hacer un sacrificio, ya, sí, en la tierra de Moría, fue la misma tierra donde murió nuestro Salvador, ahí en el monte Calvario, como cantamos, ¿verdad? Es el lugar llamado de la calavera, el Gólgota. Este es el mismo lugar donde el Señor mandó a Abraham a que llevara a su hijo Isaac. Y ahí dice que él iba y subió, y es un cuadro de nuestro Señor. ¿Ya recuerdan cuando Jesucristo fue con sus discípulos a orar al huerto de Getsemaní, y después se apartó con 3 de ellos, y después se apartó un poco más a orar a solas? Fue lo mismo que ocurrió con Abraham e Isaac. Él iba con sus siervos y les dijo, espérenme ustedes acá, que yo voy a adorar al Señor al monte y vuelvo. El mismo ejemplo, el mismo ejemplo. Y ahí está el Señor, ¿verdad? Proveyendo para el sacrificio. Y ahí en el Gólgota, ¿qué se proveyó? Él mismo se proveyó, dice, de sacrificio. ¿Por qué? Porque Él fue el sacrificio. Amén. Entonces, si usted después lo puede leer en su casa, Génesis 22, y se da cuenta, ya el símil que tiene ya con nuestro Salvador. Yo les voy a leer solamente un versículo,
que aparece en rojo en algunas Biblias, ya porque son profecías del Mesías, dice el versículo 8 de Génesis 22. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver también que el Señor proveyó para cada uno de nosotros, hermanos, para cada uno de los que estamos acá, un sacrificio para expiación de nuestros pecados. Y Él mismo se proveerá, después dice, hay otra escritura que dice, y Él se proveerá. Ya vamos a leer Efesios 3:20. Hermana Liliana, por favor. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. ¿Verdad? Él dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes. Salmos 37 del 25 al 26, hermana Natalia. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. ¿Se Amén. dan cuenta? No he visto, dice, justo desamparado. En todo tiempo Él hace misericordia. Todo tiempo hace, y el Señor lo sustenta. Y a lo largo de mi vida me he dado cuenta de eso, hermano. El Señor siempre ha sustentado a sus hijos. Ya, nunca lo he visto mendigando pan, siempre tienen trabajo, abre puertas el Señor de trabajo, abre puertas de bendición. Y eso es una verdad, hermanos, eso es una verdad. Ya, no somos millonarios quizás, o no nos hace millonarios, pero nunca nos ha faltado el alimento, hermanos. Nunca. Nuestro pastor leal siempre nos dio muchos testimonios en su propia vida, en su propia familia, cómo el Señor lo sustentaba de forma milagrosa. Ya mi mamá también me ha contado, nosotros somos 7 hermanos, y tampoco no éramos de familia acaudalada, mi papá un hombre de esfuerzo, y también siempre nos contaba cómo el Señor lo sustentaba. A pesar de que éramos hartos, el Señor siempre tenía alimento para nuestras familias. Y eso es una realidad, hermanos. Eso es una verdad. Debemos ceder, hermanos, recuerde siempre nuestros derechos para ayudar a otros. Amén. Siempre cedamos nuestros derechos, tengamos amor con el prójimo y confíe que el Señor lo va a proveer y que nunca le va a faltar. Sigamos. ¿Qué hora es? Todavía nos queda un poco de tiempo. Ya después entramos al capítulo 18. Ya el Señor nos va a empezar a enseñar, ¿verdad? O nos va a dar una enseñanza sobre los niños. Y ahí, como siempre, les dejamos con la hermana Jimena todos los textos que están en paralelo a la enseñanza que les estamos dando. Ya después la idea es que usted con calma en su casa, si continúa el estudio, los pueda leer todos. Ya nosotros leemos la mayoría de estos. Vamos a ver el contexto histórico de la situación, porque el Señor, ¿verdad? Les enseñó sobre los niños y lo tomó como un ejemplo. Ya Jesús les dijo, ¿verdad? En Mateo 19:14, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Después de este evento de la transfiguración, ya recordemos de nuevo, participó Pedro, Juan y Jacobo, ya que era como del círculo íntimo del Señor. Ya quizá ellos ya, al haber pasado ya por este momento de la transfiguración, quizás se sentían orgullosos, se sentían que eran más importantes que los otros apóstoles, porque deben haber pensado, mira, el Señor nos mostró su gloria, estuvimos con Elías, estuvimos con Moisés, y quizás ya en sus corazones se estaban sintiendo más grandes que los demás apóstoles, ¿ya? Y por eso vamos a llegar aquí a esta parte, dice, bueno, a Pedro también ya lo hemos comentado, le hablaba el Padre. Imagínense, a mí me habla el Padre, yo estuve en la transfiguración, debe haber dicho Pedro, y en ese entonces, ellos estaban pensando quién se iba a sentar a la diestra o a cada uno de los lados del Señor Jesucristo cuando Él estuviese reinando. Esa era la idea que había pasado por sus mentes. ¿Ya? Porque sabían que el Mesías venía a reinar, que iba a ser rey, que iba, ¿verdad?, a estar en el trono, y querían saber cuál de los dos se iba a sentar al lado del Señor. Inclusive la madre de Juan y Jacobo ya fue a hablar con Jesús, y les dijo, Señor, que mis hijos, ¿verdad?, estén al lado tuyo cuando estés tú reinando. Entonces, ese es el contexto de por qué el Señor les enseña a través de un niño. Quizás también
Ya podemos pensar que algunos discípulos estaban celosos, los que no habían participado de este evento de la transfiguración, que seguramente que Pedro, Juan y Jacobo les contaron, ya quizás estaban celosos también de estos tres apóstoles. Veamos lo que dice Lucas 9:46, hermana Karen. Amén. Lucas 46, ¿cierto? 9:46, sí. Ya. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Amén. Amén. Y Marcos capítulo 9, del 33 al 35. Hermana Nancy. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Amén. Hasta sin micrófono. Y el versículo 30 de ese mismo dice que habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea. O sea, ellos ya iban caminando y iban conversando, me imagino, entre ellos, quién iba a ser el mayor, ya, y venían discutiendo de esto. Y el Señor, que conoce y escudriña los corazones, quizás ellos lo venían haciendo con voz bajita, pero el Señor ya lo sabía. Entonces, cuando llegaron al lugar, dice que los llamó, ya, esto no habla aquí en Marcos, y les preguntó, ¿qué estaban discutiendo ustedes cuando veníamos caminando? Y nadie quiso decir nada, estaban callados, pero me imagino que llegó un momento en que el Señor les volvió a preguntar. Les volvió a preguntar y aquí dice, y estaban, más ellos callaron, dice, que habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces, el Señor que conoce los corazones los llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. El Señor ya conocía sus corazones, ya los había visto, ya que venían conversando de este tema. Vamos a ver algunas enseñanzas que el Señor nos deja a través de este episodio que aconteció con los apóstoles. Vamos a ver 3 enseñanzas. Primero dice, solo el que se hace como un niño podrá entrar en el reino de los cielos. Hermana Andrea, Mateo, capítulo 18, versículo 1 al 5, por favor. Amén. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Amén. En Marcos 9:36 nos dice que el Señor no solamente llamó al niño, sino que lo tomó en sus brazos. ¿Ya? El Señor cariñoso, el Señor Jesucristo. A los niños les gustaba estar con Él. Importante eso. El Señor no era quizás como alguien lo puede imaginar, enojón, ¿no? Yo creo que era bastante entretenido también con los niños. A los niños les gustaba estar con el Señor. Les gustaba seguir sus enseñanzas. Entonces lo tomó, ¿ya? Y lo tomó, dice, en sus brazos. Y ahí empezó a enseñarles. Ya que si ellos no cambiaban la actitud que tenían, no podrían entrar, es verdad, en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Lo acabamos de leer, disculpen. Mateo 18:3. Ya entonces les dice que si no cambian la actitud que tienen de querer ser el mayor, ¿verdad? No van a entrar al reino de los cielos. Y eso también es una lección para nosotros, hermanos. ¿Verdad? Dejar el orgullo de lado, ¿ya? Y también lo podemos llevar a la enseñanza anterior, ¿ya? De honrar al hermano, de preocuparnos por el hermano. Ya si sabemos que el hermano estamos siendo tropiezo para él también, tener una actitud de humildad, ya frente al hermano y frente a las cosas que nos suceden en la vida.
Ya, hoy en día también, con todo esto que vivimos haciendo filas para comprar de todo, también tenemos que tener una actitud, hermano, mostrar el amor de Dios. A veces vemos a alguien que está en la fila, que viene con bastones, llamarlo y darle nuestro lugar, decirle que pasa adelante. Ya, eso también es una muestra de amor, ya, es una muestra de humildad que debemos tener como cristianos. Ya, el reino de los cielos consta de dos partes, o tiene dos partes, ¿verdad? Primero, entramos al reino, ¿dónde? Aquí en la tierra. Recuerden, y siempre lo digo, cuando usted entrega su vida a Cristo, el Señor le da vida eterna ahora. Ya entramos en el reino de los cielos, ¿dónde? Aquí en la tierra. No tenemos que esperar a que nos vamos a morir para entrar en el reino de los cielos, sino que ya estamos en el reino aquí en la tierra. Y cuando se completa, ¿verdad? De alguna cierta manera esta entrada, es cuando estamos ya en el cielo, con el Señor. Ya no es suficiente que solamente, hermanos, entremos, sino que debemos permanecer en Él. Y con este tipo y cambiando nuestras actitudes, ¿verdad? No sé, nuestro orgullo, ya también permanecemos en el reino del Señor. Ya el apóstol Pablo, no sé si alcanzan a leer, parece que no, ahí abajo, ya nos anima a ser como niños en cuanto a nuestra malicia. Primera de Corintios 14:20. Hermana Liliana, por favor. Hermano, no se en el modo de pensar, sino sencillos en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. ¿Se dan cuenta? O sea, no nos podemos quedar tampoco como niños. Ya, si mi hija que tengo yo, ¿verdad? Cuando chico hacían agulla, ahora son grandes y me hacen lo mismo y las llevo al doctor. Ya no debemos quedarnos como niños en ese tipo de cosas, sino que en la malicia, en la forma de pensar que tenemos. Ahí debemos ser como niños. Amén. Y vamos a, ¿qué hora es? Sí, todavía nos alcanza un poquito. Vamos a la segunda lección, ¿verdad? Que nos deja este episodio que el Señor tuvo con sus discípulos. Y ahí también el Señor ahí nos habla en el versículo 6 y 9 de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeños. Hermana Natalia, por favor. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se lo colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en el profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Se dan cuenta? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Amén. Amén. Y ahí yo les dejo las fotitos de esta, porque hay dos palabras griegas que hablan del molino, de la piedra de molino. Una que se usaba, ya que usaban las dueñas de casa o las personas que cocinaban, ya que es la que está a la mano derecha. Ya que eso era para moler harina y se podía usar con la mano más fácil. Pero la otra piedra de molino que habla acá es esa piedra que están viendo ahí ustedes. Ya que eran dos piedras grandes. En la de abajo, ¿verdad? Se ponía ahí para moler, aplastar cosas, trigo, aceituna, y encima se ponía esta piedra grande, y que se hacía girar ¿con qué? Con un asno. Entonces el Señor dice que el que vaya a hacer tropezar a uno de estos pequeñitos, y no solamente, ¿verdad? Podemos llevarlo también al ámbito de niñez espiritual. Alguien que acaba de recibir a Cristo, alguien que acaba, y nosotros con nuestra con no sé si mal llamada, ¿cómo se llama? Madurez espiritual, hacemos cosas que para nosotros no están mal y quizás no están mal, pero para este hermano que viene recién entrando y es nuevito, lo vamos a hacer tropezar. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Más vale que tome esa piedra que está a la mano izquierda, se la ate al cuello y se tire al profundo de la mar. O sea, en pocas palabras, mejor suicidarse. Ya, suicidarse, eso es lo que está dando el Señor. Ya que nuestra libertad que tenemos en el Señor
no los haga hacer tropezar a algún hermano. Sansón también, y tenemos esta misma palabra ahí en Jueces 16:21. ¿Quién lo tenía él? Para que lo terminemos de leer. Termina, Amén. Karen. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Amén. Amén. Ahí está haciendo lo mismo en esta piedra grande, como Sansón tenía fuerza, lo pusieron a moler ahí en ese lagar. Ya está hablando de esta misma piedra. Ya después de la muerte, ya después de que nos morimos, ¿verdad? Y los que mueren sin el Señor, el fuego eterno, dice, va a torturar a los que causan que los niños tropiecen y pequen. Entonces, cuidado, hermanos, cuidado con ser de tropiezo para nuestros hermanos. Y si lo llevamos al día de hoy, en nuestros pequeños también, ya pequeños de edad, yo me imagino todos estos diputados, senadores que están haciendo estas leyes que van en contra de nuestros niños, ¿verdad? Que permiten a los niños cambiarse de sexo, que meten cosas en sus cabecitas que los están, ¿verdad? Llevando a cometer cosas que no están bien. Yo también me pienso en ellos, que, como dice el Señor acá, ¿verdad? Mejor que se tomen la piedra, se la aten, y es verdad, hermanos, ¿ya? Es para tener ojo con eso y estar orando también por estas autoridades, ¿ya? Para librarlos de esto y que el Señor también pueda hablar a sus vidas. Jesús nos enseñó que deberíamos hacer cualquier cosa para evitar el infierno. Mateo, hermana Nancy, capítulo 18, del 8 al 9. Con esto ya vamos a ir terminando. Hermana Nancy, ¿tú la ves? ¿Está ahí? Sí, ahí está. Ahí sí. Ahí está. Ya, hermana Nancy. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno de fuego. Amén. Y hermana Andrea, por favor, Mateo, capítulo 5, 27 al 30. Ahí vamos a ir terminando. Mateo 5, Del 27 al 30, por favor. oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El infierno, amén, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, ¿ya? Y si bien es cierto, no nos vamos a estar sacando los ojos ni las manos, pero en sentido figurado debemos hacerlo. Ya debemos morir, Amén. ¿verdad? Morir, hacer morir, dice, lo terrenal en nosotros. Ya, matar lo Amén. terrenal que hay en nosotros. ¿Ya? Y ahí después el apóstol Pablo también menciona una serie de pecados, fornicación, adulterio, maledicencia. Debemos hacer morir, hermanos, eso. ¿Ya? Y en algún sentido, ¿verdad? A pedirle al Señor, ¿verdad? Que corte, que saque eso de nuestras vidas. ¿Ya? Y tenga por seguro, hermanos, que si usted le pide eso al Señor, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Y ya vamos a terminar con este versículo. Mateo 18 del día al 11. Creo que no lo tenía nadie. Hermana Jimena, ¿usted lo puede leer? Ya que ahí habla de los ángeles, ya para terminar el... Ay, se me perdió. Amén. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños,
Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Y este versículo ahí habla de este versículo nos tomamos para hablar del ángel, de la guarda que tenemos todos. ¿Sí? Porque ahí dicen que sus ángeles, ya, que están en los cielos, ven el rostro de mi Padre. Y ahí podemos tener un versículo para los que decimos, ¿verdad?, que hay un ángel que nos guarda. Pero sabemos que el Señor nos guarda. Y sí, el Señor envía a sus ángeles, ya, para guardarnos, ya, para cuidarnos, para librarnos de mal. Ya, yo creo que muchos de los que estamos acá tenemos algún testimonio, ¿verdad?, de cuando el Señor nos ha sacado de una manera milagrosa de alguna dificultad. Y ahí también están estos ángeles que el Señor envía, que son ministradores también de nosotros, sus hijos. Amén, vamos a quedar hasta acá. Vamos a terminar ya para la próxima semana. Vamos con este capítulo 18. No sé si alguien quisiese hacer alguna consulta, pregunta, duda. Que hable ahora o calle para siempre. No, después igual la pueden hacer ahí en el grupo del Éxodo 1, si tienen dudas, después ya estudiando la lección. Ya también lo pueden hacer. Amén. Lo dejamos hasta acá, hermana Jimena, ¿tiene usted la palabra? Amén. Recuerda ese texto. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Amén. Sabemos que el Señor está alrededor, amén, guardándonos. Le voy a pedir a mi hermana Evelyn que ella nos despida de la clase de la mañana, amén, y que el Señor nos sea preparando para la palabra que tenemos hoy en la mañana y también en la tarde a las 6:30. Amén. 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 Bendito Padre de la gloria, en esta hora te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, te damos las gracias, Amén. Padre del cielo, porque solo tú eres digno, Señor, porque no hay Amén. Dios fuera de usted, Señor, solo usted merece honra, gloria y alabanza, Padre del cielo. Le damos las gracias en esta mañana, Señor, por este grupo de hermanos que se ha congregado, Señor, a través de este medio que usted ha dispuesto, Padre, porque Amén. como dice mi hermano Rodrigo, no tenemos excusa para seguir congregándonos. Si bien no estamos físicamente, Señor, en la iglesia, estamos a través de este medio, Padre. Le pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra se haga viva en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, en nuestro caminar cristiano, Padre del cielo. Que la pongamos por obra, Padre. Llena nuestras vidas, nuestros corazones. Guárdanos, Señor. Úngenos, Señor, te lo pido. Guíanos a toda verdad, Padre del cielo. Saque todo lo que le desagrade en nuestras vidas. Cámbienos, Señor, transforme nuestros corazones, Señor. Amén. Se lo pido en el nombre de Jesús, Padre Santo. Esta palabra, Señor, como siempre, nos redarguye, nos Amén. inquieta, Señor, a vivir en santidad, Padre amado, a poner nuestros corazones, Señor, a todo aquel, Señor, que necesita, Padre. Señor, que nosotros seamos canal de bendición a aquel que no le conoce, Señor, que demos testimonio de que somos sus hijos, donde quiera que vayamos, Padre Santo. Bendiga, Señor, al hermano Rodrigo en esta mañana, siga usándolo, Padre Santo, como instrumento para seguir llevando, Señor, este alimento espiritual. Bendiga a mi hermana Jimena, bendígale su vida, su salud, Padre Santo, y a cada hermano que se ha congregado en esta mañana. Sane a aquellos que están enfermos, que necesitan sanidad, Padre Santo. Usted conoce las necesidades de su pueblo, Señor, pero su palabra dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de usted, en toda oración y ruego con acciones de gracia, Padre. Y ahora que nos vamos, Señor, despídanos en paz, Señor. Únjanos desde la mollera hasta la punta de los pies. Y que esta semana sea de bendición, que sigamos en tu presencia, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Despídanse ahí para Amén. Amén. Dios les bendiga a cada uno. que tengan una buena semana. Amén. Bendiciones. Tiene que tengan una linda semana. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Para todos. Dios les bendiga, Hermana Andrea, hermana Natalia. Jimena, hermana Hermano Natalia, Rodrigo, hermana Jimena, Karencita, hermana Nancy, hermana Nancy. Amén, hermana. Amén, amén. Camila, muchas Dios bendiciones. les guarde. Dios les bendiga. Hermano Fernando. Maranata. Maranata, Cristo Cristo viene. viene. Cristo viene.
Amén. Chao, Dios los amén. bendiga, hermanas. Aleluya, gloria a Dios. Esperemos. Que Amén. venga, que venga. Amén. Amén. Pronto. Ya. Chao, chao, Ay, cierro. Señor. Chao. Dios les Hermanos, bendiga. Dios. Bendiciones.